Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Como todos los días, con nuestro curso bíblico, estamos en estos días reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Lo hacemos desde una estructura toponímica, es decir, desde lugares, topos, nimi, nombres, ¿verdad? Nomos. Entonces, esto nos ayuda verdaderamente a entender cómo San Marcos organiza su evangelio. El primero es el desierto, el segundo es el lago de Genezaret, el tercero es en camino, y justamente es lo que nosotros en estos días estamos desarrollando. Y el tercer lugar, es decir, dentro de esta estructura toponímica, es Jerusalén, donde Jesús morirá y entregará toda su vida, el aspecto de la generosidad de la entrega. Entonces, queremos mirar un poco, además de las cualidades que ya hemos visto, de todo lo que significa este camino, cuáles son estas cualidades que nosotros entendemos en este caminar y en esta entrega. Ahora estamos mirando también cuáles son estas leyes del camino. La primera, nosotros decíamos que es el Hijo del Hombre debe sufrir, con sus características especiales. Una primera era evidentemente el hecho de que en Jesús se manifiesta como Dios mismo, ¿verdad? Siendo Dios, se encarna, entra dentro de nuestra historia y por lo tanto asume toda la condición del hombre. Y ahí entonces entra lo que Jesús después dice y presenta. Recuerden que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, va a tener que padecer, luego va a morir, pero resucitará. Un primer elemento. Un segundo elemento, en un segundo momento, el querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, es decir, el Hijo del Hombre se entrega en mano de los hombres. Lo matarán y después de muerto resucitará al tercer día. Un tercer elemento es el último, ¿verdad?, que encontramos aquí, es la enseñanza
se transforma en predicción. Las didascalías especiales del camino están para suceder. En Jerusalén, meta próxima del camino de Jesús, le espera el cumplimiento de su papel de Mesías en los planes de Dios. Es decir, que aquí también Jesús, que obedientemente hace este camino hacia Jerusalén. Nosotros el cuarto momento de nuestra estructura toponímica vamos a centrarnos justamente en la ciudad de Jerusalén, allí donde Jesús entrega la propia vida. Ahora, la enseñanza de esta realidad primaria es recusada en principio por sus seguidores. Y así como al inicio del ministerio de Jesús, Pedro había intentado hacer volver al maestro, ¿verdad?, a Cafarnaúm, así también ahora quiere apartarlo de su camino. Por eso es que nosotros estamos diciendo que el primer momento dentro de estas leyes es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Los tres elementos entonces siempre giran en torno a este sufrimiento y a este cumplimiento de la voluntad de Dios. Existe una rebelión interna en el hombre que intenta seguir a Jesús. Hay una rebelión, evidentemente. Nosotros decimos ciertamente que no somos masoquistas, ciertamente. Nosotros no queremos sufrir, evidentemente, y esto me parece que es una cosa buena, que tenemos que luchar siempre contra el sufrimiento. Pero no pensemos simplemente en un sufrimiento o un dolor exterior del cuerpo, de alguna enfermedad, etc. También entra dentro de lo que significa la limitación del hombre, porque somos limitados y por lo tanto esto lleva al desgaste de todo lo que significa el aspecto de la creación, todo lo que significa el aspecto biológico del hombre. Y esto nos lleva al sufrimiento. Pero aquí, ante esta situación, existe esta rebelión interna del hombre. ¿Qué nos propone el Evangelio? ¿Qué nos propone Jesús, el seguimiento? Y bueno, asumirlo, conocer que esta es nuestra realidad y sobre todo entonces saber afrontarlo. Esto es lo que viene como propuesta del Evangelio. Por lo tanto, nosotros encontramos una cita paralela en la que el mismo Cristo en el Getsemaní no quiere beber el cáliz. Esto lo dice Marcos en el capítulo ya final, casi al terminar, ¿verdad?, cuando se encuentra en el Getsemaní. Estamos en el capítulo 14, del 32 al 42. Justamente su oración. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Esto es lo que encontramos aquí entonces, como esa lucha también de parte de Jesús ante el sufrimiento, ante esa limitación propia, ¿verdad? Es interesante después la oración de Jesús, porque dice: pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Se haga tu voluntad y no la mía. La enseñanza del evangelista, la enseñanza de la comunidad en este caminar, ciertamente es buscar la respuesta positiva. ¿Cuál es la respuesta positiva? Y solamente entendiendo cuál es el designio de Dios en nuestra vida,
Pero para entender también cuál es el designio de Dios en nuestra vida, primero tenemos que comprender cómo Dios nos ha creado, para qué Dios nos ha creado, en síntesis, quiénes somos, ¿verdad? Y allí es donde descubrimos que nosotros somos seres limitados, que nosotros no somos dioses. Vuelve a retomar aquello del Génesis 3. Recordemos que nosotros no somos dioses. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Tras el incendio de Moria les queda la nada. Dormir así, en la calle. Son miles de familias las que llevan días esperando un nuevo asentamiento. Hay muchos niños, unos 4.000, que en su corta existencia no han conocido una vida normal, solo la miseria. Sucede en la Europa del siglo XXI. Hemos arriesgado nuestras vidas para llegar aquí. No sabíamos si moriríamos en el mar, pensamos que moriríamos. Atravesamos la frontera porque nos habían dicho que aquí se respetaban los derechos humanos, pero la realidad es que nadie nos ha ayudado. Puede ver nuestra situación, no tenemos un sitio, no hay ni siquiera un baño, no hay suficiente agua, no hay comida. Mientras tanto, ACNUR está habilitando otro campo de refugiados para las personas más vulnerables. ¿Qué necesitan? Que tengan acceso al agua, a un baño, a una higiene adecuada, también a asistencia médica y a cuestiones de primera necesidad. La atención médica ahora mismo es fundamental porque también la pandemia de coronavirus amenaza la salud de todas estas personas. Si incluso están encontrando dificultades para obtener alimentos, es fácil imaginar que les es mucho más complicado conseguir mascarillas o mantener las adecuadas condiciones higiénicas. El Papa Francisco no olvida su visita al ahora desaparecido campo de Moria. Por eso, al producirse el incendio, recordó que quien huye de las guerras o el hambre merece una acogida digna. Ad assicurare un'accoglienza umana e dignitosa a donne e uomini migranti, ai profughi, a chi cerca asilo in Europa. Esprimo solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di queste drammatiche vicende. Algunos países han respondido a la catástrofe humanitaria de Moria. Alemania acogerá a 1.500 de estos refugiados. El resto de Europa, por el momento, ha dado la espalda a Grecia, país que, como puede, acoge a estos miles de seres humanos. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta primera parte de las leyes del camino. La primera parte es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Y esta es la enseñanza que hoy queda también para nosotros. Cuando hablamos que el Hijo del Hombre debe sufrir, somos nosotros entonces quienes estamos expuestos por nuestra propia limitación, estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos al sufrimiento. Y esto es lo que implica toda la realidad de nuestra propia vida.
Seguimos diciendo, ¿verdad?, que Jesús al final de cuentas lo hace en exclusiva, ¿verdad?, para sus discípulos, para que ellos puedan entender. Por lo menos ya, de ya, ¿verdad? Ya fue diciendo, ya fue anunciando, ya fue preparando la cosa. Y entonces los discípulos como que van escuchando y van comprendiendo y diciendo, esta es una propuesta que nos cambia el chip, ¿verdad? Es una propuesta que nos dice que somos nosotros quienes tenemos que asumir nuestra responsabilidad para realizar el cambio. Nosotros pensábamos que iba a ser una varita mágica, Jesús que viene aquí, ya vino el Mesías, ya llegó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces viene y toca con su varita mágica y todo nos cambia, ¿verdad? El dios Zeus en la varita del elefante le convierte en un ratoncito o lo que fuere, ¿verdad? No. Él viene aquí, entra incluso en nuestra propia condición humana, es la solidaridad de parte de Dios en nuestra propia vida. En esta solidaridad es que Él nos está ayudando a hacer un camino, ¿verdad? Para que cada uno lo asuma, ¿verdad? Y a pesar de toda enseñanza, queda siempre sin intelección posible el último punto, que es la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, el último paso será la resurrección. En la medida en que nosotros asumimos, esto nos lleva sí o sí hacia la resurrección. Y es lindo y es importante. La resurrección entonces a nosotros nos da esta fuerza. La resurrección entonces a nosotros nos da esta posibilidad de primero haber hecho el camino de asunción de nuestras limitaciones. Pero en la medida en que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo quiénes somos como seres creados, evidentemente eso es lo que nos lleva a la resurrección. La resurrección es la plena realización del hombre, ¿verdad? Entonces la muerte de Jesús, ha de saber el cristiano, es ejemplo de servicio prestado por el Maestro. Es ejemplo entonces de un servicio, ¿verdad? El hecho de la muerte de Jesús. Jesús que va, Dios mismo, ¿verdad?, que asume nuestra condición, Dios mismo que entra en nuestra historia. Y así estamos caminando juntos con Él, así como Él, también asumiendo nuestra propia condición humana, llega a la muerte, es la forma como Él nos rescata de la muerte. Por lo tanto, de ella el discípulo tiene que aprender a ser esclavo de todos. De esa muerte Jesús entonces entró, se esclavizó, perdió su rango, ¿verdad? Y se hizo hombre. La palabra de Dios utiliza la palabra anonadarse, hacerse nada, hacerse nada. Esto es un misterio demasiado grande, ¿verdad? Dios, que para salvarnos, entonces entra en nuestra propia historia. Se anonada, se hace parte de nuestra historia, se hace hombre. Eso significa, ¿verdad?, la encarnación. Dios que se hace hombre, se hace carne. Incarnatus, ¿verdad? Incarne, en la carne, entrar y hacerse carne, hacerse como nosotros, hacerse igualito. Entonces, esto nos hace entender ahora, ¿verdad?, que el discípulo también tiene que aprender a ser esclavo de todos, aprender a ser discípulo de los demás, servidor nato de la comunidad. Tenemos que ser servidores entonces de la propia comunidad, al servicio del hermano, al servicio entonces de quienes están con nosotros. Pero es un servidor nato. Ahora, la muerte de Jesús no se valora en su aspecto de sacrificio, sino en el de humilde colaboración de Jesús con los planes de Dios. No es tanto entonces porque yo me voy a martirizar por ustedes, porque yo vengo aquí para sufrir por ustedes, porque yo vengo aquí entonces para que, entonces, no sé, porque soy el héroe y porque pongo el pecho, ¿verdad?, aquí ante el mundo. Entonces, como diciendo que la muerte de Jesús simplemente se valoraría por su aspecto del sacrificio. Y sin embargo, no estamos valorando el sacrificio de por sí. No somos masoquistas, no estamos diciendo que hay que, ante toda situación, poner pecho y que me maten y que me hagan desaparecer y yo quiero sufrir nomás luego. No. Sino que nosotros tenemos que asumir
lo del día a día, los sufrimientos del día a día. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? No es buscar cosas extraordinarias. No es buscar entonces cosas como decir, fíjense que Pablo, por ejemplo, también utiliza muy bien y hace una relectura de esto, ¿verdad? Se nota que en ese tiempo la relectura iba de este aspecto. Dice, aunque yo verdaderamente diera mi cuerpo a las llamas. Imagínense, entonces él mismo se está considerando y está diciendo como una oblación, ¿verdad? Como un entregarse totalmente. Ese estamos en el capítulo 13. Lean después todo el capítulo 13, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Que es la preeminencia del amor, que va mucho más allá. Aunque tuviera el don de la profecía, conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera, dice en el 3, todos mis bienes para alimentar a los pobres, entregara mi cuerpo a las llamas, poner pecho, sufrir, entrego mi cuerpo. O sea, el sufrimiento por el sufrimiento. Pablo hace una relectura magnífica, ¿verdad? Y hasta mucho más sencilla y que nos hace entender lo que estamos nosotros aquí procurando reflexionar, ¿verdad? Porque esto entra todo dentro de esa teología cristiana de ese siglo. Pablo entra dentro de esa teología cristiana, ¿verdad? O incluso al revés, o incluso de todas las reflexiones paulinas, de toda esa reflexión de la tradición, de toda esa reflexión de la comunidad, poco a poco ahora se está ordenando y San Marcos es uno de ellos que nos pone como elemento crucial, ¿verdad? Por eso dice, a pesar de toda enseñanza, queda siempre sin intelección posible el último punto, que es la resurrección. Pero aquí el discípulo tiene que aprender a ser esclavo de todos, servidor nato de la comunidad. La muerte de Jesús no se valora en su aspecto sacrificial, de entregarnos, ¿verdad?, a las llamas, sino en el de humilde colaboración de Jesús con los planes de Dios. Se ha convertido en el prototipo de servicio y entrega. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Abrazar la cruz como tú. Queridos hermanos, seguimos nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento estamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos a mirar los seguidores de Jesús que deben sufrir, lo que significa para nosotros. Decíamos, Jesús que va delante de ellos hasta la cruz. Jesús va adelante, el seguirme, el acoluteo, seguir a Jesús. Jesús irá entonces, así dirá, delante, pero también irá delante de ellos
después de la resurrección. Esto también es importante tener en consideración cómo Marcos lo mira muy bien. Por una parte, hace el camino ante la cruz, ante el dolor, ir delante de. Pero por otra parte, también hace ese camino que va después de la resurrección. Una vez que Jesús ha resucitado, entonces ellos van delante. Marcos 16:7 nos presenta eso. Yo, entonces, los precederé, los precedo. Voy a estar allí, ¿verdad? Entonces, en Galilea, pero ya resucitado. Vamos a mirar un poco el capítulo 16, versículo 7 dice, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes. Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como Él lo había dicho. Como Él lo había dicho. Entonces, el hecho de ir a Galilea, de estar antes de Jesús, esto es importante. Bueno, los discípulos se han fiado, decimos, de la palabra de Jesús que está confirmada por Dios mismo. Este es mi Hijo, escúchenle. Es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Como nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Esa peñan de yarañe, alleva peñan de yarañe, iñande, añande, yey, cuajaya, epea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar? Y solamente esto lo confirma desde Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo el que nos está confirmando. Y esta misma palabra, ya al inicio del caminar cristiano, anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte y resurrección. De la muerte y resurrección. Es una paradoja. Es un momento en que nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? Ante la muerte, ante la pasión, pero que encontramos la resurrección. Estos dos elementos es lo que nosotros no tenemos que olvidarnos, queridos hermanos. Porque nosotros muchas veces o acentuamos solamente uno o acentuamos solamente lo otro. Tenemos que buscar y tenemos que ser capaces de unir esta paradoja, porque nuestra vida cristiana, nuestra vida humana luego de por sí, la humanidad, siempre está ante una paradoja. No nos olvidemos. Nosotros siempre vamos a encontrarnos ante el trigo y la cizaña, el bien y el mal, lo blanco, lo negro, lo frío, lo caliente, ¿entienden? O sea, son los elementos que componen la existencia no solamente del hombre, de la humanidad, sino que son los elementos de la misma creación. La misma creación se mueve entonces entre el bien y el mal. Incluso había un filósofo, ¿verdad?, que hablaba de esto, interesante en su reflexión, ¿verdad?, porque el filósofo decía que el mundo se mueve entre el bien y el mal. O, mejor dicho, de otra manera, dice, el mundo se mueve gracias a estas dos fuerzas, tanto la fuerza negativa como la fuerza positiva. Platón también habla, ¿verdad?, de eso. Te habla del caballo blanco y el caballo negro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y somos el auriga, somos entonces los que tenemos que manejar. El blanco, ¿verdad?, del bien que procura, ¿verdad?, y lucha contra el negro que es ahí, yarisco y navea. Entonces lucha, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Y esta es nuestra realidad. O sea que esta es una reflexión muy profunda. Y ante esta realidad de la humanidad, de la existencia del hombre como tal, la propuesta del Evangelio es una propuesta, ¿verdad?, de lucha, de empeño. Es un asumir, entonces. Tenemos que asumir de que existe el mal. Eso no es lo que quiere decir. O sea, pasión, muerte, significa asumir, reconocer, saber de que somos limitados. No querer anestesiar y no querer matar el caballito negro. Y entonces quedamos solamente con el caballo blanco, ¿verdad? No, porque es imposible. Santo Tomás de Aquino lo dice de otra manera, porque Santo Tomás de Aquino justamente en esta lucha él dice, tenemos que, dice, centrarnos en qué cosa. Tenemos que centrarnos en el mal menor o tenemos que actuar desde el mal menor. Y esto también es fundamental y esencial que tengamos en consideración, porque si hablamos de luchar, ¿verdad? Luchar,
siempre contra todo aquello que va contra nuestra propia naturaleza, que va contra nuestra propia realidad, entonces tenemos que considerar que tenemos que luchar siempre ante el mal para conseguir el bien. Pero cuando no podemos conseguir en un 100% ese bien que anhelamos, porque es imposible por la fuerza, ¿verdad? Por la presión de todo lo que significa, Santo Tomás de Aquino decía buscar el mal menor. Mal menor, decía él, el mal menor. Luchar por el mal menor. Ani entonces dejó la pe iba y dejaba lleva, sino que sabiendo que no podés hacer todo contra todo, ¿verdad? No vas a vencer nunca y sabes que sería imposible ver el bien absoluto como tal, por lo menos en nuestra condición. Ojalá, pero es prácticamente imposible. Entonces él dice, siempre con esa conciencia limpia, con esa conciencia y con ese deseo de hacer el bien con lo ideal. Porque eso sí nosotros por lo menos como ideal podemos hacerlo y podemos tener. Tu ideal tiene que ser el 100%, ¿verdad? El bien. Pero en la realidad y en la práctica te vas a encontrar, ¿verdad? Vas a estar chocando, ¿verdad? Con esas limitaciones propias de nuestra propia humanidad, de nuestra propia Adamá, tierra, de nuestra propia situación, ¿verdad? Concreta de la humanidad. Entonces dice, y bueno, aquí tenéis que luchar y procurar todo lo que se puede, y en ese caso el mal menor. Interesante, ¿verdad? La reflexión de Santo Tomás de Aquino. Aquí nosotros escuchamos esta palabra del Señor que nos invita. Esta es la invitación continua, ¿verdad?, que hace Dios, porque dice, este es mi hijo, este es mi hijo. Escúchenlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país
y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología de Marcos. Decíamos recién que no se trata de que los pequeños tengan un papel esencial en la comunidad, de seguidores, sino aquel que el discípulo debe de llegarse cariñosamente, incluso decíamos hasta los niños, en vez de disputar
sobre la primacía. Deben de recordar la actuación del maestro que acogió con cariño a los niños. Acogió, es decir, hacer como una exégesis, mirar de nuevo, mirar siempre profundamente. Ellos son el signo del buen recibir del reino. Los niños, entonces, son el signo del buen recibir del niño. Ahora, al deseo de exclusividad que nosotros podemos encontrar, se opone una visión nueva de universalismo. ¿Cuál es el universalismo propuesto ahora? Los hombres, ¿verdad? Los segulares y todos los que están detrás del Señor, los seguidores, se aunan en el nombre de Jesús, se aunan en el nombre de Jesús y no en nombre de ningún otro. Debe ser entonces en ese nombre de Jesús. El seguidor no puede prohibir, no puede repudiar a nadie que actúe en nombre de Cristo. Y como él, esto ni siquiera en el caso del exorcista, que sin pretender al grupo o la iglesia, está llevando a cabo la misión especial de Jesús, la misión especial de Jesús y sus discípulos que hayan echado a los demonios, ¿verdad? Echar a los demonios. Esa es la misión principal, echar a los demonios. La paz tiene que darse entre todos ustedes los hombres que actúan en el nombre de Jesús. En esta comunidad nueva tienen cabida los casados, pero sujetos también a una ley nueva, que cambian la misma idea del matrimonio. Cambian la idea del matrimonio. Al seguir, no le es lícito repudiar a su cónyuge, al seguidor, al que está ahí. No le es lícito repudiar, ¿verdad?, a su cónyuge. Al contrario, no le es lícito repudiar a su cónyuge. ¿Cómo es esto? Primero, la esposa y después ahora estamos mirando un poco quién es el que está interfiriendo, ¿verdad?, dentro de esa familia. Entonces el seguidor no puede prohibir repudiar a nadie que actúe en el nombre de Cristo. Esta comunidad nueva tiene los casados, pero sujetos a una ley nueva que cambia la misma idea del matrimonio. Al seguidor no le es lícito repudiar a su cónyuge. No le es lícito, absolutamente. No le es lícito repudiar a su, en este sentido, a la persona, ¿verdad?, que está con él. Esta comunidad nueva tiene cabida los casados, pero sujetos a una ley nueva que cambia la misma idea del martirio. Al seguidor no le es lícito repudiar a su cónyuge. Si esto va acompañado de segundas nupcias, de una nueva unión marital, marido y mujer tienen unos mismos derechos y obligaciones. A este precepto, ¿verdad?, que fue escrito. Ahora, ambas partes pueden emitir su vencimiento de separación y entonces al seguidor no le es lícito, ¿verdad?, repudiar de nuevo a su cónyuge, sino que marido y mujer tienen unos mismos derechos y obligaciones en este proceso. Ambas partes deben emitir su veredicto de separación. Ambas deben emitir separación. Pero si quisiera seguir yo, ¿verdad?, si yo quisiera seguir perteneciendo a una comunidad en la que tiene que exigir fundamentalmente paz y seguimiento, no puede ni ella ni él tomar de nuevo marido o mujer respectivamente. En ambos casos se convierten en adúlteros, en romper de la luz que también debe ir en el matrimonio, ¿verdad?, de la gente. Esto es importante. Son rompedores, en este caso, de la paz, que también deben de ser exigentes en el matrimonio, ¿verdad?, y a la que han sido llamados como cónyuges. Esto hablando un poco del aspecto, ¿verdad?, del matrimonio, el sacramento, donde hay un berit, una alianza
¿Y quién me da la fuerza? Y bueno, aquí está la pasión y está la resurrección. Está la muerte a muchas cosas, nuestro egoísmo. Pero también de cierta forma, en la medida en que nos esforzamos, tenemos la vida, digamos. Tenemos entonces la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que podemos llevarlo adelante. Bueno, vamos a mirar un poquitito más lo que nos está diciendo aquí. El matrimonio, a lo que ha sido llamado ambos cónyuges. A imagen de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos esta gran riqueza, ¿verdad? Para reflexionar, ¿verdad? Somos imágenes de Dios, es decir, estamos nosotros con las mismas cualidades y capacidades de Dios. Y en este sentido, ¿verdad? La antigua creencia de que los bienes de este mundo eran un aceitado, era un elemento de aceite para el buen dormir, una muestra de la fecundidad divina se opone. La mentira tiene elementos, como decimos nosotros en nuestro dulce idioma, ¿verdad? Y patambeque la gente. La mentira tiene patas cortas, en el sentido de que ¿verdad? Aquí, sin embargo, se opone la renuncia radical a toda posesión. El seguidor de Cristo tiene que dejar necesariamente atrás sus bienes repartidos entre los necesitados. Solamente después se puede amar a la comitiva, a la iglesia que va detrás de Cristo. Pero, entonces aquí el adversativo, esta renuncia no alcanza, esta renuncia no solamente nos pone barrera, ¿verdad?, a las riquezas materiales, sino que a todo el mundo natural. Es un quedarse pendiente solo de la palabra de Jesús. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, estamos reflexionando nosotros, ¿verdad?, sobre la pasión, resurrección interna. Es decir, esa resurrección, ese cambio, esa metanoia va a venir desde una resolución interna, donde nosotros apuntamos, conocemos y procuramos vivir todo lo que se nos propone aquí como evangelio. Y vamos terminando, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.